Se nos pregunta en qué límites a continuación podemos usar la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital, también llamada la regla de Bernoulli, utiliza derivados para evaluar los límites que implican formas indeterminadas. La forma indeterminante más común es 0 dividido por 0. Sin embargo, si un límite está en cualquiera de las formas indeterminadas enumeradas aquí, se aplica la regla de L'Hopital, que establece el límite cuando x se aproxima a c de f de x dividido por g de x es igual al límite cuando x se acerca a c de f' de x dividido por g' de x. Y la idea es que este límite será más fácil de evaluar que el límite original. Pero nuevamente, solo podemos aplicar la regla de L'Hopital si el límite está en una de estas formas indeterminadas. Si no está en una de estas formas, la regla de L'Hopital no se aplica. Volviendo a nuestro ejercicio, solo estamos verificando si se aplica la regla de L'Hopital. No vamos a determinar los límites. Mirando el primer límite, tenemos el límite cuando x se acerca a 0 de sin 2x dividido por 2x. Cuando x se acerca a 0, sin 2x se acerca a 0. Y cuando x se acerca a 0, 2x se acerca a 0. Y debido a que sin 0 es igual a 0, este límite tiene la forma de 0 dividido por 0, que es uno de las formas indeterminadas en las que se aplica la regla de L'Hopital y, por lo tanto, podríamos aplicar la regla de L'Hopital para ayudar a determinar este límite. Ahora si es necesario, podemos verificar que sin 0 es igual a 0, usando el círculo unitario o mirando la gráfica de f de x es igual a sen x. En el círculo unitario, los datos sen son iguales a la coordenada y aquí hay 0 radianes en el círculo unitario. Observe cómo en este punto en el círculo unitario, la coordenada y es 0, verificando que sin 0 es igual a 0. O mirando la gráfica de la función básica del pecado, que se grafica aquí, observe que a 0 radianes, el valor de la función es 0. Luego tenemos el límite cuando x se acerca a pi sobre 6 de sin x dividido por la cantidad de pi sobre 6 menos x. Cuando x se acerca a pi sobre 6, sin x se acerca a sin pi sobre 6. Y la cantidad pi sobre 6 menos x se aproxima a 0 cuando x se acerca a pi sobre 6. Y sin pi sobre 6 es igual a 1, 2. Y, por lo tanto, este límite tiene la forma de 1, 2 dividido por 0, que no cabe en una de las formas indeterminadas para la regla de L'Hopital, y por lo tanto, la regla de L'Hopital no se aplica. Y de nuevo, si es necesario, podemos verificar sin pi sobre 6 iguales a 1, 2 volviendo al círculo de la unidad. Aquí hay pi sobre 6. En este punto del círculo unitario, observe cómo la coordenada es igual a la mitad, lo que significa que sen pi over 6 es la mitad. Luego tenemos el límite cuando x se aproxima a 0 de la cantidad 1 menos c a la x dividida por sen 5x. Cuando x se acerca a 0, el numerador se acerca a 1 menos c al 0 y el denominador se acerca al pecado 0. E al 0 era igual a 1, y por lo tanto el numerador se acerca a 0, y ya sabemos que sin 0 es igual a 0. Este límite está en la forma indeterminada de 0 dividido por 0 y, por lo tanto, se aplica la regla de L'Hopital. Y finalmente tenemos el límite cuando x se acerca a pi sobre 2 del coseno x dividido por la cantidad 2x menos pi. Cuando x se acerca a pi sobre 2, el coseno x se acerca a coseno pi sobre 2. En el denominador, cuando x se acerca a pi sobre 2, 2x menos pi se acerca 2 veces a pi sobre 2 menos pi. El coseno pi sobre 2 es igual a 0. Una vez más, podemos verificar esto en el círculo unitario, así como también mirar la gráfica de la función básica del coseno. En el círculo unitario, los datos del coseno son iguales a x. Aquí está pi sobre 2. En este punto del círculo unitario, la coordenada x es 0, verificando el coseno pi sobre 2 es igual a 0. O mirando la gráfica de la función básica del coseno, que deberíamos reconocer aquí, observe que el coseno pi sobre 2 es igual a 0. En el denominador, 2 veces pi sobre 2 es igual a pi. Pi menos pi es igual a 0. Este límite también está en la forma indeterminada de 0 dividido por 0, y por lo tanto, se aplica la regla de L'Hopital. Espero que hayas encontrado esto útil.